Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en esta entrevista de Mindalia Televisión. Gracias por sumarse allí a sus pantallas, por dejarnos siempre sus me gustas, sus comentarios, pero sobre todo por compartir esta información con tantas personas que a lo mejor necesiten escucharla. El día de hoy tenemos el enorme placer de recibir con nosotros a Ainhoa de Federico, con quien hablaremos cómo tu forma de ver revela tu forma de ser. La doctora Ainhoa de Federico es profesora investigadora y creadora de un método propio y directora de un diplomado de coaching visual. Tiene 4 millones de alumnos en 200 países en español, inglés, francés y fue doctora honoris causa en 2023. Así que vamos a darle la bienvenida a Ainhoa. Ainhoa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchísimas gracias Fairuz y Mindalia y todo el equipo por invitarme en el día de hoy para hablar de la vista y la visión y cómo se relacionan. Ainhoa, cuéntanos un poquitito cómo interpretas la conexión entre los síntomas de la vista y los eventos o tensiones no resueltos, podría ser, en la vida de una persona o en la vida cotidiana. Bueno, por una parte, seguramente en un espacio como Mindalia no es ninguna novedad hablar de cuestiones como que el cuerpo expresa lo que el alma calla y que podemos tomar los síntomas que aparecen en nuestro cuerpo como mensajeros de algo que en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestra vida no está en orden. Pero esta perspectiva, que viene dentro de muchos abordajes, algunos tradicionales como la medicina china o la medicina ayurvédica, pero que también de forma contemporánea se están explorando, ¿verdad?, en el mundo occidental, etcétera, con, por ejemplo, la inmunología o la biodescodificación o tantas otros abordajes que se están dando cuenta de cómo a través del sistema nervioso hay una interfaz entre lo que sucede en nuestra conciencia y lo que sucede en nuestro cuerpo. Bueno, pues esta idea general que puede aplicar para todo el cuerpo y para síntomas que aparezcan en cualquier lado, también es cierta para los síntomas de la vista, para los problemas visuales que nos dificultan ver. Bien se trate de los llamados errores de refracción, que son los problemas más comunes, como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia, vista cansada, la ambliopía, el estrabismo, pero también en relación con problemas de la vista más graves, degenerativos, como las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular u otros. Bueno, pues en relación con los síntomas visuales empieza a haber investigación científica a partir de los años 1958. Ya en los años 20, el doctor William Bates había establecido las bases como pionero de la visión natural, de la investigación científica sobre visión natural y cómo se puede mejorar la vista sin necesidad de cirugía, sin necesidad de gafas. Pero después de los trabajos pioneros de William Bates, en los años 1950 hay otro investigador, el doctor Charles Kelly, que hizo su tesis doctoral en colaboración entre la New School of Social Research y el Departamento de Oftalmología de la Universidad de Columbia. Y Charles Kelly, él había estudiado psicología y había sido miope. Entonces, por aquella época se había enterado de que había abordajes para reducir la miopía y trabajó con Margaret Dars-Corbett, que fue una discípula directa del doctor William Bates, y gracias a esos abordajes hizo desaparecer la miopía. Pero también
Bueno, os voy a dar un poco de bases. Me he traído aquí un ojo para mostrar, ¿vale? El doctor Bates, una de sus ideas, bueno, tuvo varias ideas muy geniales. Una de ellas fue de los primeros, el primer oftalmólogo en decir algo que ya se sabía en investigaciones en psicología, en teoría de la percepción, y que ahora las neurociencias confirman, y es que el 80-90% de nuestra experiencia de ver en realidad depende de nuestra mente, depende del trabajo de nuestro cerebro, y solo un 20%, 10-20% depende de lo que sucede en los ojos. Esa es una cuestión clave importante. Y se dio cuenta de que cuando hay estrés o tensión mental, nuestra visión se deteriora. Las neurociencias nos dan más información con respecto a esto en la actualidad, con por ejemplo la teoría polivagal, que nos explica cómo si estamos estresados o estamos tranquilos, todo nuestro sistema perceptivo cambia, porque la urgencia es diferente si estamos bajo peligro o si estamos relajados. Entonces, cuando estamos relajados vemos muchísimo mejor. Pero volviendo al doctor Bates, él estableció también otra de sus geniales ideas, es que el hecho de tener errores de refracción como miopía, hipermetropía, y luego otros investigadores lo descubrieron o lo expandieron para el astigmatismo y la presbicia, depende del estado de diferentes grupos de músculos. Este es un modelo de ojo, ¿vale? Es 8 veces más grande que un ojo normal. Bien, y si os fijáis, aquí por el lado, arriba, abajo, delante, detrás, ¿verdad? Tenemos una serie de músculos. Este es un modelo anatómico preciso, pero lo voy a ilustrar ahora con un globo, ¿vale? Tenemos 4 músculos que sostienen el ojo en su cuenca y que permiten que el ojo gire, ¿no? Para ir a mirar a distintos lugares. Y luego hay otros dos músculos, los oblicuos, estos son los rectos, y estos son los oblicuos que rodean el ojo como un cinturón. Pues bien, otra de las aportaciones del doctor Bates es que estos músculos participan en el proceso de enfoque. Cuando los músculos oblicuos se tensan y alargan el ojo, hacen efecto zoom y nos permite enfocar de cerca, ¿vale? Como que aumentan, hacen también efecto lupa, junto con el cristalino, por supuesto. Lo del cristalino ya se sabía de antes de Bates, ¿verdad? El doctor Helmut Helmholtz lo descubrió. Y luego los rectos, aparte de dirigir el ojo donde queramos mirar, cuando se tensan, el ojo se achata, ¿vale? Y esto nos permite enfocar de lejos. Entonces, los ojos, lo mismo que una cámara, ¿verdad? Tiene el zoom y se pone más corto, más largo el objetivo, según si se quiere enfocar de cerca o de lejos, pues los ojos tienen también este mecanismo. ¿Qué pasa? Que cuando vivimos con tensión o con estrés, nuestros músculos se tensan. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu sobrino se esconde detrás de una esquina y cuando pasas por ahí te hace ¡bu! Y no te lo esperabas, te tensas? Bien, esto sucede también con los músculos de los ojos. Y de hecho, los músculos de los ojos son los primeros que se tensan y los últimos que se relajan cuando estamos sometidos a estrés. ¿Por qué? Porque somos seres visuales. Nuestro sentido principal de la percepción es la vista, son los ojos. Entonces es nuestro primer sentido de relación con el mundo. De hecho, el cuerpo tiene 11 millones de sensores para percibir entre el gusto, el olfato, la vista, el tacto, el equilibrio, etc. De esos 11 millones de sensores, 10 millones están dedicados a la vista. Somos una especie eminentemente visual. Entonces, cuando tenemos estrés, impactos, etcétera, el primer sentido, el primer órgano que se afecta por el estrés es el de la vista. Por eso hay tantos y crecientes problemas de visión en este momento. Entonces, bueno, si quieres, Fairuz, podemos ir a entrar más al detalle a qué síntomas se relacionan con qué tipo de emociones, porque esto es precisamente la línea de investigación que arrancó el doctor Charles Kelly, pero quería dejar ahí unas pinceladas para explicar las bases de por qué esto funciona, ¿no? Ainhoa, muchísimas gracias por además la explicación con el modelo que nos traes. Y quiero recalcar en este momento para todos lo fascinante, ¿sí? Cómo es que estamos conectados. Estamos hablando de que la vista, estamos muy habituados a utilizar lentes, a mirarnos la vista cuando no hay algo que esté bien,
pero no, por lo menos en mi caso, no se me habría ocurrido nunca mirar, a lo mejor si estoy un poquito estresada, si hay algo por allí. ¿Quieres entonces contarnos los síntomas, qué relación tienen con cada emoción o con cada momento que por ahí estemos experimentando? Sí, sí. Bueno, y de hecho voy a volver otro poquito a Charles Kelly. Entonces hemos dicho que el doctor Bates descubrió que los músculos extraoculares, ¿verdad?, influyen en nuestro enfoque, participan del enfoque junto con el cristalino, ¿verdad? Si tú tienes un proyector en tu casa y quieres proyectar una imagen nítida en una pantalla o en una pared blanca, ¿verdad?, tienes dos mecanismos para lograr que esa imagen sea nítida. Ajá. Lo primero que vas a hacer con tu proyector es que lo vas a acercar o alejar de la pared, ¿verdad? Ese es el primer mecanismo de enfoque. Y luego, una vez que ya lo tengas a la distancia correcta, vas a usar la ruedita para ajustar el punto fino. Con el ojo sucede lo mismo. El primer mecanismo de enfoque es que la córnea esté a la distancia adecuada de la retina, ajá, para enfocar, y bueno, pues puede ser alargando con los oblicuos o acercando con los rectos. Y el segundo mecanismo de enfoque, entonces ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Si abrimos el ojo, pues aquí tenemos el cristalino. Sí, lo saco un poco de su lugar, que está detrás del iris y antes del humor vítreo. El cristalino, que es un lente natural que por la participación de los músculos ciliares también puede abombarse y hacer efecto lupa o achatarse, y entonces enfocamos mejor de lejos. Entonces, estos dos mecanismos son los que nos permiten para enfocar de cerca o de lejos, ¿de acuerdo? Y bien, ¿qué pasa si hay tensiones que se alojan en estos músculos? Bueno, pues cuando tenemos los músculos oblicuos permanentemente tensos, esto es lo que genera una miopía. Un ojo demasiado largo es un ojo miope. Cuando los músculos rectos están permanentemente tensos, esto es lo que genera una hipermetropía. Un ojo hipermétrope es un ojo demasiado corto. Cuando tenemos tensiones irregulares en los músculos rectos, esto hace que la córnea tenga una curvatura más parecida a una pelota de rugby o de fútbol americano que a una pelota de baloncesto o de fútbol soccer, como le decimos en Europa, ¿verdad? Y esto genera el astigmatismo. Y la presbicia está vinculada con tensiones, exceso de tensión en los músculos ciliares que hacen que, bueno, el movimiento del cristalino termine siendo rígido, ¿vale? Esta parte fue propuesta, o por lo menos la primera línea de investigación en esa dirección la propuso el doctor Bates y luego otros investigadores la desarrollaron. Y ahora regresamos al doctor Charles Kelly. El doctor Charles Kelly, como hemos dicho, había sido miope, había sanado la miopía gracias a una alumna del doctor Bates, Margaret Dars-Corbett, y había, por lo tanto, entrado en conocimiento, con familiaridad con las ideas que os acabo de explicar. Pero, por otro lado, como él había estudiado psicología, entonces entró en contacto con las teorías de los psicoanalistas. Estamos hablando de los años 50, bueno, ya llevan un tiempo los psicoanalistas trabajando, ¿verdad? Todo el mundo le sonará a Freud, pero detrás de Freud hubo toda una generación de psicoanalistas que algunos continuaron con la línea de Freud y otros heterodoxos crearon sus propias teorías y sus propias ideas. Entre ellos, el doctor Wilhelm Reich. Y Wilhelm Reich fundó lo que luego se ha llamado la bioenergética, y además de Reich, pues ha habido otros importantes personas que han contribuido a la investigación, como el doctor Lowen o el doctor Pierrakos, y una de las ideas detrás de la bioenergética propuesta por Wilhelm Reich es que precisamente cuando estamos sometidos a tensiones, a estrés, y nos quedamos con emociones no digeridas, con emociones no integradas, no resueltas, no trascendidas, esas emociones se incrustan en el cuerpo como tensiones musculares. Te decía antes, ¿verdad, Fairuz, del sobrino que te pega un susto detrás de la esquina? Bueno, esto, ¿no? Te pegas el susto y luego te relajas porque era tu sobrino y no pasa nada. Pero en la vida a veces nos pasan otras cosas. Hay personas queridas que se ponen enfermas,
perdemos el trabajo, hay ciclos económicos, cambios políticos, discutimos con la pareja o tenemos un hijo y nos encanta, pero es una situación estresante, o hay cambios en el trabajo, discutimos con el jefe, en fin, algunas de estas situaciones son pasajeras y otras generan una tensión que permanece en el tiempo y en este caso permanece la tensión también en el cuerpo. Bueno, pues el doctor Charles Kelly lo que hizo es que tomó las teorías del doctor Bates, entendiendo qué grupos de músculos creaban qué tipos de síntomas, pero también considerando las ideas del doctor Wilhelm Reich, en que nos dice que las tensiones musculares que permanecen en nuestro cuerpo, las más de las veces tienen un origen emocional, tienen un origen vinculado al estrés, e incluso personas que viven con frecuencia el mismo tipo de emociones tienen una postura corporal diferente, ¿no? Una persona que va por la vida con miedo o que va por la vida con ira o que va por la vida con alegría no sostiene su cuerpo de la misma manera, los músculos no están de la misma manera. Y hoy en día las teorías sobre las cadenas musculares hasta nos lo dan con más detalle. Bueno, pues volviendo a Charles Kelly, en los años 50 hizo la primera tesis doctoral sobre los factores psicológicos de la miopía. Él empezó trabajando con eso. Se preguntó, bueno, si William Bates y Wilhelm Reich tienen razón, entonces tal vez las tensiones musculares que generan la miopía, las que generan la hipermetropía, las que generan el astigmatismo, las que generan la presbicia, etcétera, están relacionadas con tensiones emocionales específicas, precisas. Y entonces hizo su tesis doctoral sobre la miopía. Trabajó con docenas de personas, hizo los procesos de liberación emocional, las miopías se corrigieron y hubo una comprobación con el Departamento de Oftalmología de la Universidad de Columbia de que realmente esas mejorías estaban sucediendo. Bueno, pues defendió su tesis doctoral en 1958 y recibió el premio a la mejor tesis doctoral de la Universidad de Columbia. No estamos hablando de una universidad de cuarta categoría, ¿verdad? Es una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Su trabajo tuvo repercusiones mediáticas, salió en el New York Times, en la revista Time, estuvo en la televisión y en la radio en Nueva York, en California. Hubo una repercusión mediática en ese momento de su trabajo de investigación, pero luego lamentablemente no ha habido un impacto de este tipo de trabajo tan interesante y tan importante en cómo funciona la optometría y la oftalmología, digamos, de manera estándar. Entonces, por eso, ¿verdad? En espacios como Mindalia, contigo, Fairuz, y por supuesto en el proyecto que yo desarrollo, pues es importantísimo divulgar información como esta. Y bueno, pues si quieres vamos a hablar específicamente de diferentes síntomas y cuáles son las emociones que se esconden detrás. ¿Quieres preguntarme tú? ¿Hacemos un tiquitaca o saco yo la lista? Quiero que nos cuentes cuáles son los síntomas y para cerrar, que también nos digas cómo alivianar, cómo hacernos conscientes de que estas acciones nuestras nos van a impactar en la vista, que por muy pequeño que sea es súper útil y súper importante que la tengamos lo más sana posible. Bien. De cada uno de los síntomas podríamos hilar ir a profundidad y dedicarle mucho más tiempo. Pero para dar una pincelada de cada uno y que cada uno pueda ver si le resuena, si ese es el síntoma que tenía, voy a empezar con los 4 más comunes. Entonces, que son la miopía, la vista cansada, la hipermetropía, el astigmatismo. Bien, con la miopía, supongamos que este es mi espacio personal. Una persona con miopía ve bien de cerca, pero no ve bien de lejos. Entonces, ¿qué está haciendo con su energía metafóricamente? La está recogiendo, se está apartando de un mundo que ve como amenazador. Detrás de la miopía hay una emoción de inseguridad o miedo. Y la miopía suele aparecer en la infancia o suele aparecer en momentos en que hay una situación de cambio que la persona no puede abordar con seguridad, con tranquilidad, no se siente con suficiente fuerza todavía. Y esas situaciones típicas pueden ser muchas, puede ser comenzar la escuela. La escuela es
un primer detonante de miopía históricamente demostrado. Ajá. Entonces puede ser la escuela, puede ser un cambio de profe, un cambio de ciclo, puede ser que papá y mamá discuten, puede ser que nace un hermanito y entonces la atención se va para el hermanito y ya no está conmigo. Ajá. Puede ser que empieza la pubertad y tenemos que empezar a manejar las dinámicas de me gusta, no me gusta, me atrae, no me atrae. Ajá. Puede ser un cambio de ciclo escolar, puede ser empezar tu primer trabajo, puede ser incluso un primer embarazo. Es muy típico que las mujeres desarrollen miopía en algún embarazo, o bien el primero, donde ay, 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 uy, 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 empieza a ser madre, ¿cómo va a ser? Qué incertidumbre. O en el número de embarazo que ya les supone como, uy, 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 ¿qué voy a hacer con tantos hijos? ¿Llegaré? ¿No llegaré? ¿Veis un poco la idea? Detrás de la miopía hay inseguridad o miedo. Entonces, para soltar la miopía hay que volver a ganar confianza en mí mismo, en mí misma y en la vida. Y el mantra para superar la miopía es todo está bien, todo va a estar bien y si algo pasa, lo manejaré, lo podré manejar. Bueno, como quiero dar una pincelada de varios y el tiempo avanza, voy a hablar entonces de la presbicia, ¿bien? Con la presbicia volvemos, este es mi espacio personal, ¿verdad? Y con la presbicia lo llaman también el síndrome del brazo demasiado corto. Hay que alejar las cosas para poder verlas, porque ya no se ven a una distancia, digamos, normal para leer, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra energía? Metafóricamente la estamos alejando, la estamos llevando fuera de nosotros. Ajá. La presbicia, por cierto, no es obligatoria con la edad. Hay sociedades enteras muy longevas donde hay muy poca o ninguna presbicia. Estoy hablando, por ejemplo, de los Hunza en los Himalayas, los Vilcabamba en Ecuador, pero también incluso lo podéis comprobar en Netflix. Hay ahora un documental que se llama Los secretos de las zonas azules, vivir 100 años o algo así. Veréis muchas personas de 100 años o más que no llevan gafas para cerca porque ven bien. Bien, entonces, ¿qué hacen en esas sociedades donde ven bien incluso de mayores que no hacemos en las nuestras? Volviendo al aspecto emocional, con la presbicia estamos dando la energía a los demás en lugar de quedárnosla para nosotros. La presbicia aparece en un momento de la vida de la persona en que siente que su pasado, o sea, que lo mejor de su vida ya quedó atrás. Y que ya las cosas no son como eran antes, ¿no? Son esta gente que habla diciendo en mis tiempos, como si sus tiempos no fueran ahora. Entonces, ¿qué pasa? Según los contextos sociales, las sociedades con la edad nos vamos sintiendo obsoletos. La tecnología avanza rápido, los que tienen proyectos interesantes son los demás, o ya me casé o ya no me casé, ya tuve los hijos, ya no los tuve, ya hice mis proyectos o ya no los hice, si me quiero comprar una casa no me dan el crédito porque no tengo suficiente tiempo laboral para pagar el crédito de regreso, entonces me empiezan a salir arruguitas y me veo más viejecita o viejecito en una sociedad donde se favorece la juventud, ¿verdad? Y entonces las personas empiezan a sentirse que ya no son protagonistas, que ya no son valiosas, que ya no son las más importantes. Miran el pasado con nostalgia o con ira o con culpa y como se desvalorizan, empiezan a dar su energía a los demás. Se dedican a sus hijos, a sus nietos, a su pareja, al trabajo o a los niños de África o a los vecinos y dejan de ponerse en el centro de su vida. Entonces, y de ser protagonistas. Entonces, contra la presbicia, tienes que volver al asiento conductor y considerarte la persona más importante de tu vida y hacer que lo que queda de tu vida sea lo mejor de tu vida. Y te he visto aparecer, Fairuz, entonces no sé si querías preguntar o comentar algo. No, estaba totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo y quiero recalcar, quiero que hagamos un poquito de conciencia de la importancia de asumir y de tomar responsabilidad de cómo nos sentimos. Yo creo que es la clave de esto que estamos conversando, es justamente decir, bueno, ¿cómo esto me puede impactar? A lo mejor estamos hablando de que tenemos síntomas, dolores de cabeza, dolores de estómago, cosas un poco más notorias que cuando hablamos de la vista, que damos por sentado que es una única alternativa es ir al oftalmólogo. Pero vamos a hacernos responsables, creo yo.
Algo que es muy interesante cuando aparece un síntoma de la vista o cualquier otro es hacerte las 3 preguntas de lo que yo llamo la técnica de traducción de síntomas. Ajá. ¿Y cuáles son estas 3 preguntas? Bueno, ¿cuándo ha aparecido este síntoma? ¿A qué edad o en qué año? Ajá, situarlo históricamente. Incluso si ha aparecido de nacimiento o ya nacimos con él, es interesante considerarlo. Esta es la primera pregunta, ¿cuándo apareció el síntoma? La segunda pregunta es, ¿qué estaba pasando en ese momento de mi vida? ¿Qué se estaba moviendo? ¿Cómo estaban mis relaciones personales? ¿Cómo estaban mis relaciones o en mis actividades? ¿Qué estaba pasando en la sociedad o en la familia? Ajá, ¿qué estaba pasando? Porque los síntomas no aparecen por casualidad, aparecen como una respuesta del organismo al entorno, aparecen en un momento en que la persona está viviendo alguna situación con tensión y el síntoma aparece para protegernos de algo que sería más doloroso si no tuviéramos el síntoma. Es una solución provisional, quizá un poco torpe, pero es una solución. Y cuando tomamos conciencia de ello podemos encontrar una solución mejor sin el síntoma. Entonces, ¿cuándo apareció el síntoma? ¿Qué estaba pasando en ese momento de mi vida? Y la tercera, ¿cuál es la función del síntoma? ¿Qué es lo que ese síntoma me permite? ¿Qué es lo que ese síntoma me impide? Y esto nos permite ver la metáfora del síntoma, que nos permite decir, bueno, pues si este síntoma está tratando de lograr esto para mí, ¿cómo puedo lograr lo mismo sin necesidad de tener el síntoma? Por eso estamos viendo ahora la metáfora de los síntomas principales, los más comunes de la vista. Y de esta manera es por lo que decimos que tu forma de ver refleja tu forma de ser, porque en el momento en que tomas una decisión de cambiar tu manera de ser, eso se refleja en tu vista. Y una visión sin síntomas, una visión clara, de lejos, de cerca, de día, de noche, con el ojo derecho, con el ojo izquierdo, es lo que en realidad corresponde a quien tú eres de verdad. Entonces, cuando solucionas los síntomas de la vista, con esta mirada emocional suceden 2 cosas. Vuelves a ver más claro hacia afuera, o sea, ves bien con tus ojos y vuelves a ver más claro hacia adentro. Te liberas de cargas, de tensiones, de estrés, de presión y de una manera de ser que en realidad no es quien tú eres. Entonces, mejorar la visión es un proceso muy gozoso porque, por supuesto, te devuelve, ¿no? Todas las maravillas que puedes ver con tus ojos, puedes disfrutar de la belleza de la vida con tu sentido de la vista y también te devuelve libertad, libertad de ser quien tú eres. Entonces, esto que decías es muy importante, tomar esa responsabilidad cuando ha aparecido un síntoma. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué tenemos que solucionar para que el síntoma se vaya y seamos más felices? 2 por el precio de 1. Maravilloso, Ainhoa. Muchísimas gracias por habernos traído esto tan importante, por habernos además traído la posibilidad de que miremos un poquito para adentro. Siempre creo que la puerta está abierta y que esta comunicación contigo además nos hace posible también ver otras alternativas. Quiero agradecer también a todas las personas que estén allí detrás de sus pantallas y que nos acompañan siempre. Ainhoa, te invito a que cierres este espacio con broche de oro para toda la comunidad de Mindalia. De acuerdo, muchísimas gracias. Me encantaría, me hubiera encantado, o quizás en otras ocasiones, hablar de más síntomas, porque hay muchísimos más. Bueno, en este caso, invito a las personas que esto les ha llamado la atención, este abordaje, a que investiguen y que descubran más información sobre cómo tu forma de ver refleja tu forma de ser para que tengas elementos para transformarlo y ver mejor hacia afuera y hacia adentro. Si les interesa seguir mi trabajo, pues será con mucho gusto. También hay muchos otros educadores visuales y coaches visuales, incluso que han participado en conferencias de Mindalia. Les invito a que los descubran también. Y bueno, siempre me gusta terminar todas mis charlas invitando a las personas a que sean felices, a que seas feliz, a que seas feliz, a que te cuides mucho y que puedas disfrutar de la belleza de la vida. En este caso, averiguando los significados y las metáforas de los síntomas. Y sigue conectado a Mindalia, que vas a poder descubrir mucho más para mejorar tu calidad de vida y elevar tu conciencia. Un abrazo grandísimo, Fairuz. Otro para ti, Ainhoa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande y hasta la próxima.